como se tenía planificado, 3 partidos políticos fueron a contienda interna y primaria el pasado 14 de marzo, la cual dejó más sinsabores que satisfacciones tanto de precandidatos como de la población en general. Podemos concluir que fueron elecciones que se dieron de una manera bastante atípica, considerando que no tenemos una nueva ley electoral. Y a pesar de que se crearon esos nuevos órganos electorales, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, y no se aprobó una nueva ley electoral. Entonces pareciera que habían actores políticos interesados en provocar caos. Básicamente, las elecciones primarias 2021 quedan calificadas como un proceso totalmente aplazado, ya que no se supo contener la maquinaria corrupta de los partidos políticos que hicieron lo que se les antojó en las mesas y en las actas, poniendo a la luz la visión institucional caracterizada por la fragilidad de las instituciones que producen inseguridad y que dificultan resolver los conflictos políticos debido a la calidad del liderazgo con que cuentan. Las limitaciones fueron muchas, desde los escándalos en el Registro Nacional de las Personas, la falta de profesionalismo en el Consejo Nacional Electoral, hasta la desconfianza en la mayoría de los precandidatos y el clima social del país. Pese a esto, la gente asistió y dio un gran respaldo al proceso. Tenemos por la primera vez en la historia organizaciones, digamos, con mayor carga electoral, con mayor masa electoral que en el pasado, y con otros participantes que existen como partidos, pero que no fueron a sus primarias porque son muy pequeños, ¿verdad? Bueno, pero entre los que participaron, eso nos permite ver una clara diferencia entre lo que tenemos hoy en día y lo que pasaba, digamos, a principios del siglo XXI. Uno de los factores que creíamos que iba a provocar abstencionismo electoral iba a ser precisamente la pandemia. Pero a pesar de la pandemia, los ciudadanos se acercaron a las urnas y ejercieron el sufragio. Es decir, se puede decir que a pesar de todas las limitaciones, de todo el clima de desconfianza que también se estaba generando alrededor del Consejo Nacional Electoral, también las limitaciones que se generaron desde el punto de vista político para ese órgano electoral, que hubo limitaciones de su presupuesto. A pesar de esas limitaciones, el proceso se desarrolló y podemos decir que es un logro para la misma democracia que se haya podido realizar esa elección. Diferentes sectores son de la consideración que urgen reformas para que se ciudadanicen las mesas electorales, las que ya no deben de seguir siendo administradas por los partidos políticos, los que no han dejado buenos precedentes en el manejo. La ley electoral y de las organizaciones políticas urge de cambios radicales que ayuden a transparentar estos procesos. Otro factor sigue siendo, digamos, muy dañino para la democracia, que las mesas electorales estén siendo administradas por los mismos partidos políticos, que son juez y parte del mismo proceso. Entonces, esa es una limitación, porque no se han aprobado las grandes reformas electorales. Resulta altamente relevante mencionar que en Honduras urge la despolitización de las mesas electorales receptoras MER para que éstas no sean manejadas por los partidos políticos. La ejecución de buenas prácticas honestas y transparentes en los procesos electorales por parte de los diferentes partidos, la capacidad adecuada y obligatoria para los miembros de MER, la depuración de las actas que presentan inconsistencias, la utilización de un sistema informático inteligente que indique anomalías de cualquier naturaleza.
Bajo este marco, los partidos políticos o los movimientos que mejor se posicionan económicamente hablando son los que logran mejores resultados. Tinoco es de la consideración que en los partidos políticos, entre ellos mismos, se terminan haciendo fraude. Mientras no se aprueben algunas reformas importantes para impedir el fraude, como el voto electrónico, por ejemplo, siempre va a haber riesgo de que se sigan adulterando actas, que se siga con esta cultura del fraude. Entonces, entre los mismos miembros de los mismos partidos políticos hicieron fraude y realizaron adulteraciones de actas y de papeletas para ganar esas elecciones. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe titulado Mercenarios de la Democracia, en el que detallan que los miembros de las mesas electorales receptoras de los 3 partidos en contienda alteraron maliciosamente las actas para favorecer candidatos, aun siendo conscientes de que sus acciones eran contrarias a la voluntad del pueblo. El modus operandi se centra en la inflación de votos, la duplicidad de datos en las actas electorales de cierre final y la alteración de las mismas. Podemos enunciar muchos tópicos más, pero para ello tendremos todo el año, en el que el circo de la democracia seguirá con la máscara de la institucionalidad fallida que debilita aún más el casi inexistente Estado de Derecho. El CNA advierte que de no transparentar los procesos electorales, el país se seguirá hundiendo en una profunda crisis, la que no solo afectaría la movilidad, sino también la economía, misma que en la actualidad se encuentra en un punto muy frágil. Si las actuales condiciones y actitudes persisten en las elecciones generales de noviembre, lo que terminaremos teniendo como nuevamente son elecciones fallidas, donde el fraude está a flor de piel. Habrá protestas sociales, más daños a la economía y una transición de poder en enero 2022 en un contexto de alta inestabilidad. Es por eso que desde la perspectiva política el desafío sigue siendo la falta de interés para revertir el eventual desenlace electoral. El sufragio es la única herramienta democrática de la que aún los hondureños podemos dar cuenta. Sin embargo, las elecciones a estilo Honduras siempre han sido una fórmula criminal de secuestrar la voluntad del pueblo mediante la burla y el cinismo constituido en órganos electorales. Con posterioridad, debo hacer énfasis que Honduras se encuentra inmersa en una profunda crisis democrática que lleva más de 20 años sin resolver. Los vicios del pasado siguen ahí, solo que ahora con nuevas generaciones de políticos que al parecer nada han aprendido de estos errores. Desde el gobierno se siguen usando fondos para financiar campañas políticas, valiéndose de la necesidad de la gente para engañarlos con bonos o bolsas con alimentos. Se sigue adulterando las actas, se sigue adulterando las papeletas, se sigue irrespetando la voluntad del pueblo, y de alguna manera podríamos decir que el pueblo en algunos casos da lecciones digamos, de que se puede quitar del camino a los funcionarios corruptos. En Libre hay también acusaciones de parte de los movimientos internos, de 2 movimientos internos, acusaciones de que sus urnas sufrieron el ataque de la inflación, y dicen que el 28 y otros movimientos inflaron sus urnas. Bueno, ¿y cómo se defiende el 28? Yo escucho las versiones de estos movimientos y ellos dicen que fueron inflados por los enemigos de Libre. Dicen que les metieron votos
aquellos que quieren destruir la imagen del movimiento y de la organización. Muchos de los ahora electos en los 3 cargos tienen o han tenido algún tipo de acusación, ya sea por corrupción, por nexos con el crimen organizado y hasta expresidiarios. Esto lo que significa es que la justicia en el país no funciona. Es decir, hay varios funcionarios públicos que están siendo señalados de participar en el crimen organizado, de participar en actos de corrupción, y no se les sigue un proceso judicial que los lleve finalmente a inhabilitar en los procesos electorales. Lo otro es que estos candidatos que son cuestionados públicamente por participar en actos ilícitos terminan ganando la elección porque ellos utilizan los recursos del Estado, utilizan los mismos recursos del crimen organizado para promoverse. Yo no puedo defender al señor Gianni Rosenthal por sus delitos. Ya él fue juzgado, ya sufrió privación de libertad en otro país, lo cual es horroroso, ¿verdad? Y cuando pienso en él, pienso en un ciudadano hondureño que estuvo sometido a la justicia en otro país, lo cual es una vergüenza para el sistema judicial de Honduras. No quiero referirme a él por sus delitos que ya se le juzgaron fuera del país porque el sistema nacional es incapaz de hacerlo. La nota negativa u oscura la han puesto los organismos encargados de desarrollar un proceso electoral transparente, sin brecha que genere desconfianza. El Registro Nacional de las Personas no fue capaz de entregar a toda la ciudadanía la nueva tarjeta de identidad, por lo que se podía votar también con el anterior documento. Además, a los pocos que se les pudo entregar tuvieron que hacer largas filas de hasta 3 o 4 horas y en lugares que no les correspondía por su domicilio, por lo que se generaron fuertes críticas. Después de los comicios hemos visto la urgente necesidad de mejorar las instituciones que garantizan que este proceso electoral en el que todas y todos confiamos funcione realmente. Hemos visto que ha habido progreso, ¿verdad? Definitivamente, como dicen las mismas autoridades del Registro Nacional de las Personas, que ya no van a votar los muertos. Al no haber consenso entre las 3 fuerzas políticas representadas en ese Consejo Nacional Electoral, digamos que eso tira y encoge entre los distintos magistrados del Consejo Nacional Electoral y no generan certidumbre y no se ponen de acuerdo en las normas que deben regular el proceso electoral y de tal manera que eso no genera confianza. El Consejo Nacional Electoral no se quedó atrás y también generó una serie de críticas entre la población y los aspirantes a los 3 cargos de elección popular. Las más fuertes críticas se dieron por la tardanza del CNE en dar resultados oficiales, ya que pasaron más de 24 horas sin que se emitiera un comunicado señalando los ganadores preliminares, por lo que los medios de comunicación tuvieron que hacer uso de encuestas privadas para dar sus propios resultados. En este caso, digamos que los partidos políticos tienen una responsabilidad grande en este proceso electoral, porque son ellos los que provocaron el fraude en las mesas electorales. Y claro que el Consejo Nacional Electoral tiene que aprender las lecciones de este proceso electoral primario para ir a las elecciones generales. El CNE también fue escenario de grandes escándalos previo al proceso electoral interno y primario. Para el 17 de febrero estaban convocados los 3 titulares del organismo para debatir temas importantes. Sin embargo, la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, no se hizo presente y en su lugar lo hizo el representante del Partido Demócrata Cristiano, el cual a juicio de Rixi Moncada no reúne los requisitos porque su partido apenas obtuvo 3,000 votos en el último proceso electoral general. La historia de Honduras nos sigue dando tragos amargos.
ya que el desarrollo de un episodio electoral más solo nos deja incertidumbre y poco o nada de credibilidad por parte del inoperante y absolutista órgano electoral hondureño, visto que hasta el momento lo único que han hecho es dejar un proceso bastante obstruido y con enormes dudas por la falta de planificación y las rabietas internas de las que todos fuimos testigos. Los resultados quedaron de la manera siguiente. Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, 339,001 voto, lo que representa un 49.97% del total. Luis Orlando Zelaya Medrano, 230,242 votos, lo que representa un 33.94% del total de liberales que salieron a votar. Mientras que Ángel Darío Vanegas Leiva, 109,127 votos, lo que representa un 16.09%. En el Partido Nacional, Nasri Juan Aspura ganó con 681,701 votos, representando un 70.12% del total de nacionalistas que salieron a votar, mientras que Mauricio Oliva Herrera obtuvo 290,438 votos, o sea un 29.88%. En el Partido Libertad y Refundación, 404,238 votos fueron para Iris Xiomara Castro Sarmiento, representando un 79.08% del total de partidarios que votaron en este instituto político. 58,995 votos fueron para Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, un 11.54%. 25,368 votos fueron para Carlos Eduardo Reina García, un 4.96%, y 22,600 votos obtuvo Wilfredo Méndez González, lo que representa un 4.42% del total de miembros de este partido que salieron a votar.